now muted. Ahí, bueno, Luca dice que solo si B1 y B2 son iguales. La verdad que no tenemos datos al respecto, así que no podríamos asumir que son iguales en este ejercicio. Pero se tendrían que sumar. Se tendría que sumar, dice Nicolás, R1 y R2. Bueno, acá nuevamente viene la discusión de si están o no están en serie, y a partir de cómo definimos que están o no están en serie, como fue volviendo a la discusión que tuvimos al inicio de la materia, ¿no? De la clase. Ahí hay un nodo, nada más. Pero Claro, tendría que estar en serie. Para que estén en paralelos tendría que haber dos nodos. claro, el problema es, bueno, primero definamos qué es un nodo. Un nodo es cuando se conecta más de un cablecito en un dado punto, cuando se conectan los terminales. A eso, cuando tenemos un lugar donde se conectan distintos terminales, decimos que ese es un nodo. Por ejemplo, acá tendríamos un nodo, esperen que se lo voy a indicar. Este podría ser un nodo, esto también, y este también. Estos son nodos donde conectamos dos terminales. Por ejemplo, acá conectamos el de B1 y R1. No son nodos muy interesantes porque no tienen mucho que agregar, pero es verdad. Y acá lo que me dice Nicolás, bueno, tiene que compartir un nodo, porque muchas veces nosotros consideramos que dos elementos están en serie si comparten uno de sus terminales, como vimos al principio, ¿no? Bueno, esa es una definición un poco limitada de si están o no están en serie. Por eso yo le dije que es mejor pensar que la corriente que circula por los elementos sea la misma. Si la corriente que circula por los elementos es la misma del sentido físico, no del sentido numérico, ¿está bien? Entonces están en serie. Y fíjese que no hay posibilidad de que no sea la misma la corriente que circula por los dos elementos. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces están en serie. Y si están en serie, los puedo asociar. ¿Está bien? Digo que no hay posibilidad de que no sea la misma, porque no tengo ninguna derivación de corriente que pueda hacer que cambie el valor de la corriente, ¿no? Si tengo cargas que se mueven para allá, tienen que moverse para acá, tienen que moverse para acá, son todas las mismas cargas que se van moviendo, digamos, en todo ese circuito, en todo ese lazo de circuito. Quería decir algo más y me olvidé. Bueno, y eso. Entonces, están en serie, los puedo sumar. Si los sumo, tengo un resistor equivalente. Entonces, tengo dos fuentes de tensión y un resistor equivalente. No importa dónde pongan el resistor, pero lo más práctico es ponerlo arriba, aquí arriba, para imaginarse más fácil. Entonces, lo que van a ver es que esta fuente va a aplicar una diferencia potencial aquí. Y esta fuente va a aplicar una diferencia potencial aquí, con respecto a los dos al mismo punto. Entonces, pueden aplicar la ley de Ohm. Pero la diferencia potencial en el resistor va a ser gato. Va a ser B1 menos B2. Miren. Sencillamente, para calcular la corriente, primero calculo el resistor equivalente y después hago B1 menos B2, dividido R. Justamente como pongo el resistor equivalente arriba, yo puedo definir el sentido de corriente. Cuando hago B1 menos B2, digo que la corriente va en este sentido, así. Entonces, esto es el terminal positivo, perdón, esto es el terminal positivo del resistor, y esto es el terminal negativo. Entonces, la diferencia potencial entre este punto y este punto es B1 menos B2. Obviamente que esto ya lo saqué, ¿no? Eso sería el circuito equivalente. Y ahí calculo la corriente. Normalmente es un ejercicio muy sencillo, y lo único que quiero mostrar en esto es que si ustedes tienen dos elementos que comparten la misma corriente física, repito, no numérica, no es que numéricamente me da igual, entonces están en serie. No, no, no. Física es porque pasan, imagínense que pasan los mismos electrones por este resistor que por este resistor, porque hay un lazo, y
no hay forma que se deriven. Por eso digo que es la misma corriente desde el punto de vista físico, no numérico. Cuidado con eso. Pero como pasa la misma corriente, pasan los mismos electrones, puedo considerarlos en serie. Y los asocio. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Yo espero que les guste este tema porque es lo que van a ver en los próximos 3, 4 años. Muy bien, sigamos un poco más. Son otros ejercicios también sencillos. Bien, este lo hacemos todos juntos. A ver quién se anima a decirme cuánto hay de diferencia potencial entre A y B. Deme una pista, ¿cómo calculamos la diferencia potencial entre A y B? Y R1 y R3 están en serie, R2 y R4 en serie, y digamos la suma de los, o sea, el serie de 1 y el serie 2 están en paralelo. ¿Y qué haría vos? ¿Está bien? Vamos a repasar. ¿Es correcto lo que dice Nicolás? Para todos los compañeros. Fíjese que esto está en serie. Este nodo, este cablecito, como está al aire, lo asumimos como un terminal, pero por donde no se drena corriente. Entonces, la corriente que pasa por el R1 sí o sí pasa por el R3, y entonces cumple la definición de que están en serie. Pasa lo mismo en R2 y R4. Dos elementos en serie. Bien, ambos están en serie y, como dijo Nicolás, esas dos ramitas, llamémoslo así, están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten, lo hago en color rojo, este terminal y comparten este terminal. Entonces entiendo que Nicolás lo que propone es hacer la suma de las dos series y ponerlas en paralelo, obtener un resistor equivalente. No se dan cuenta que eso es muy difícil y usted lo puede resolver de una manera mucho más sencilla. ¿Algún otro candidato para decirme cómo se resuelve de manera fácil? Voy a borrar lo que hicimos recién, ¿eh? Piensen, esto es muy para estudiantes, ¿eh? La forma más sencilla. ¿Cómo es lo más sencillo para resolver este ejercicio? A partir de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Lo vimos hace un ratito. Profe, las tensiones en R1 y R3 son iguales a la fuente y en R2 y R4 lo mismo. Habría que hacer una divisor de tensión con la fórmula que nos dio anteriormente. Ah, Sin ahí cambiar me la tensión. gustó, mirá. Vamos a ver eso que dice Rubén. Esta tensión cae sobre el serie R1 y R3. Esta tensión cae sobre R2 y R4. Entonces, como vimos antes, la tensión en este punto, acá, va a ser R3 dividido R1 más R3 por B. Y acá va a ser R4 dividido R4 más R2 por B. Porque son dos divisores de tensión. Y esa es la trampa que quería mostrarles. Son dos divisores de tensión. Entonces, sencillamente, la solución, ustedes ya saben, asumen, calculan la tensión en cada resistor de salida, llamémoslo R3 y R4, y la tienen que restar. Por eso digo que recordar la formulita del divisor de tensión es muy importante para que ustedes resuelvan rápido algunos ejercicios. Y este, por ejemplo, se resuelve de una manera mucho más rápida si recuerdan eso. Miren, directamente, la tensión en R3 va a ser R3 dividido R1 más R3 por B, en R4 similar, cambiando el valor de los resistores, digamos, y la diferencia de tensión entre A y B es B3 menos B4. Yo digo entre A y B, entonces ya estoy diciendo que A sería el terminal positivo y por eso hago B3 menos B4. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Se entienden? Los conceptos van a ir quedando más claros con las herramientas que hoy se expliquen en la teórica. Hoy van a explicar algunas leyes que van a ser muy útiles para resolver ejercicios de circuitos y entonces va a haber más herramientas para ir entendiendo todos estos circuitos. Pero bueno, básicamente siempre vamos a estar
viendo lo mismo, digamos. Todas se basan en la ley de Ohm y lo que ya saben, digamos. Bien, continuamos, si no hay preguntas. Otro ejercicio bastante más concurrido de elementos. Miren, tenemos una fuente de tensión de 12 volts, dos resistores de 2 y 4 ohm. Este es un ejercicio del libro de Serway. Una fuente de tensión acá y otro resistor acá. Entonces dice, calcule la diferencia potencial entre los puntos A y B en la figura e identifique cuál de los puntos se encuentra un potencial más elevado. Bueno, entonces yo les hago una pregunta y ustedes me tienen que contestar. R2 y R4, ¿están en serie? ¿O cómo los puedo asociar? Normalmente hoy la única herramienta que tenemos es asociar elementos. Entonces, ¿los puedo asociar R2 y R4? ¿Qué opinan? Uy, perdón, me fui. Ahí está. Mil disculpas, che. Díganme, ¿los puedo asociar? Y para mí no, profe, me confunde esa fuente de 4 volts en ese nodo. Seguro. Totalmente de acuerdo, es confusa, ¿no? Y es tan bien que se lo piensen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen dos elementos de serie si comparten son dos terminales, pero también recuerden, la corriente que tiene que pasar por un elemento tiene que ser la misma que pasa por el otro. Entonces, si ustedes tienen un elemento más acá ubicado, esto puede circular corriente por ahí, entre comillas, ahora vamos a analizarlo, y entonces no estarían en serie. Entonces, recuerden esto, primera conclusión importante. Si comparten dos terminales no es la única razón para la cual estén en serie. No tiene que pasar la misma corriente. Y fíjense, ¿pueden circular corriente por la fuente de tensión? ¿Qué opinan ustedes? Y no solo por la fuente de tensión, sino también por este resistor de 10 ohms. ¿Circula corriente? Para pensarlo, imagínense, vamos a hacerlo bien mundano, digamos. Imagínense las carguitas que van, vamos a hacer en color verde, mira. Imagínense que circula corriente, vamos por el caso del absurdo, obviamente. Circula, las cargas se mueven, imagínense son carguitas, electrones que se van moviendo. Llegan ahí, ¿a dónde van? ¿Pueden irse de un lado? Salvo que nos avise el enunciado que hay una ionización del aire y entonces salta un rayo por el cual las cargas se mueven, no tienen para ningún lado a dónde irse. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay corriente, no puede haber corriente. Porque si existiría una corriente a través de la fuente de 4 volts, existiría entonces una acumulación de carga en el punto A, lo cual no es físicamente hoy posible. ¿Eh? Digamos, uno si acumula cargas y lo hace de manera durante mucho tiempo, tarde o temprano tiene que saltar un rayo o algo por el estilo. Bueno, claramente eso no es el enunciado, porque estamos con tensiones de 12 volts y 4 volts, no puede suceder eso. Entonces no hay una corriente que circula a través de 4 volts, de la fuente de 4 volts. Y pasa lo mismo abajo. Si yo acá, si yo acá digo que hay una corriente, ¿a dónde van las cargas? Y ahí Lucas me dice, o sea que el circuito está cerrado en R2. Significa cerrado, no es algo tan directo. Lo que sí te puedo decir es que la corriente que circula por el resistor número 2 de 2 ohm y el resistor de 4 ohm es la misma. Y entonces están en serie. Están en serie porque pasa la misma corriente. Esa fuente 4 volt, desde el punto de vista de corriente, no molesta. Lo que podemos considerar es que justamente es cero la corriente que circula por ese cable. Lo mismo sobre el resistor de 10 ohms. ¿Eh? Entonces, la corriente I, que va a circular
a través de 2 ohm y 4 ohm es la misma. Y también circula a través de la fuente de 12 volt. Entonces puedo asociar resistores únicamente considerando la fuente de tensión y esos dos resistores. No considero la rama que va al punto B y la rama que va al punto A. Fíjense que este es un ejercicio picarón, digámoslo así, porque de alguna manera complica un poco las cosas poniendo elementos que efectivamente no afectan al circuito. Y ustedes se tienen que dar cuenta de esto, porque justamente no circula corriente. Entonces, si no circula corriente, es como que no esté, pero está. Bien, ténganlo en cuenta. ¿Quedó en alguna duda? Porque ahora vamos a tener que hacer otra cosa un poco más también complicada y quiero que esto quede claro. Bien, yo tomo que sí, entonces. Bueno, pero el enunciado que nos pide, vamos a volver al enunciado. Calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B en la figura e identifique cuál de los puntos se encuentra en un potencial más elevado. Yo finalmente tengo que calcular la diferencia de potencial A a B. Entonces yo le hago una pregunta, voy a borrar acá. Sabemos que las corrientes cero, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia de potencial? Acá. Considero positivo este terminal y negativo este. ¿Ustedes me pueden decir cuánto es la diferencia de potencial? Y lo mismo acá. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Obviamente que la fuente va a imponer la diferencia de potencial. Nosotros la conseguimos ideales y eso va a existir. Con o sin corriente. En el punto de arriba. Entonces, a la tensión, en este punto, yo le tengo que restar 4 volt, porque cae, ¿ven? Acá yo tengo un positivo y acá tengo negativo. Entonces, esta fuente va a hacer que el punto A esté 4 volt menos que este nodo. Este nodo. Entonces, esta fuente va a estar afectando. Ahora, el resistor, ¿qué pasa? Hay una diferencia de potencial. Abajo es 0 volt, dice Lucas. ¿Por qué? Porque recordemos que existe la ley de Ohm. Lo voy a escribir acá para que quede claro. P es igual a I por R. Si I es igual a 0, entonces B es obligatoriamente 0. Ese resistor existe, pero se está comportando como un cable. Se está comportando como un elemento equipotencial. Y no hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque la corriente es cero. ¿Bien? Entonces, fíjense que fácil se resuelve el ejercicio finalmente. Tengo que calcular la diferencia potencial entre el resistor de 4 ohm. El punto de abajo está equipotencial con el punto B. Y finalmente lo que tengo que hacer a esta tensión es restar 4 volts para calcular la tensión entre A y B. ¿Cómo calculo la diferencia potencial en el resistor de 4 ohm? Con el divisor de tensión. Es 12 volt por 4 dividido 2 más 4. 12 volt por 4 dividido 6. Eso es la tensión en 4 ohm. ¿Cómo hago y después el resto? Esos serían 8 volt, correcto. Y después el resto, 4 volt. Y obtengo la tensión sobre el punto A, B. Ahora se lo muestro, por favor, díganme sus dudas, y ahí estaría la solución. Estos circuitos, hasta el día de hoy, digamos, son circuitos que tienen muy poca complejidad desde el punto de vista analítico, porque justamente tenemos pocas herramientas para resolverlo ya. Con lo que expliquen hoy vamos a ver redes con más elementos, resistores, fuentes, incluso vamos a poner capacitores, y va a ser un poco más complicada la solución. Pero hoy la verdad es que está interesante ver estos casos particulares para que ustedes empiecen a ver distintas estrategias para solucionar los ejercicios. ¿Se quedó claro? ¿Cuál es entonces? Vamos a repasarlo. ¿Cuál es el punto clave que tienen que entender? Es que los elementos están en serie si pasa la misma corriente. Si tienen un elemento que está al aire, no pasa corriente.
Si tienen un resistor por donde no pasa corriente, la caída potencial en sus bornes es cero. Si tienen una fuente de tensión por donde no pasa corriente, la diferencia potencial entre sus bornes sigue siendo fijada por la fuente de tensión. Eso es una fuente de tensión ideal. Bien, a ver, que quiero ver si tengo preguntas en el chat. Ahí está. ¿Puede repetir el primero de las dos fuentes? ¿Cuál es el primero de las dos fuentes? Perdóname. Ah, vos decís. ¿Este decís? Bien, no te queda claro por qué yo digo que está en serie si pasa la misma corriente por los dos resistores, decís. Solamente no sé si que tenés. Claro, bien. Si querés activar el micrófono y preguntar, por favor, Lucas, sentite libre. Bien, eso viene de cómo se define que están en serie los elementos. Cuando Diego lo explicó en la teoría, él lo que dijo, seguramente, no con las mismas palabras, pero algo así tuvo que haber dicho, que uno puede desarrollar ¿no? Vamos a la ley de Ohm, B es igual a I por R. Entonces, ese es el primer punto siempre importante. Si tengo dos elementos en serie, lo que quiero hacer es buscar que un R equivalente, que es la resistencia equivalente de serie. ¿Mm? Y seguramente que lo que dijo es que la tensión sobre un resistor más la tensión sobre el otro es la tensión total. Esto va a terminar quedando más claro hoy, creo, cuando Diego explique las ecuaciones de mallas y nodos que viene a continuación. La tensión B1 es I por R1 y la tensión B2 es I por R2. Entonces ahí decimos, sacamos factor común I, y ahí decimos que lo importante de una conexión serie es que comparta la misma corriente, porque tengo que hacer ese factor común. Ese factor común sale justamente de considerar que están los dos en serie, que pasan la misma corriente por los dos elementos. Esa es la característica de una conexión serie, sin importar. Es la misma corriente, nuevamente física, no numérica, No es porque justo me da el mismo valor puedo pensar que está en serie. No, es porque pasan los mismos electrones. Pensémoslo de esa manera. Sabemos que van muy lentos los electrones, que no es así, pero desde el punto de vista ideal pensémoslo que pasan los mismos electrones y por eso puedo ser factor común de esa variable. ¿Quedó más claro? Ahí yo creo que esto es una cuestión que lo van a ir entendiendo a partir que hagan bien los ejercicios y a partir de las distintas clases que tengamos. ¿Qué les parece? ¿Lucas? Bien, excelente. Vamos a ver, creo que tengo un ejercicio más. Sí, este es el último ejercicio. Y ahora hay que calcular la potencia en cada resistor en el circuito que se muestra en la figura. Esto es lo más complicado que podemos encontrar para asociación de resistores hasta esta clase, digamos. Fíjense que tenemos una fuente de 18 volt, aplica a este resistor de 2 ohm, a dos elementos que claramente están en paralelo, 3 ohm y 1 ohm, y a otro elemento que está en serie de 4 ohm. Acá sí podemos definir los nodos, que tiene mucho sentido. Acá tenemos un nodo, y acá tenemos otro nodo. Fíjense que digo que estos están en paralelo porque están unidos en sus dos terminales por elemento equipotencial, entonces podemos estar seguros que en ellos cae la misma diferencia potencial. Ahora, R2, ¿está en serie con, por ejemplo, el R igual a 4 ohm? ¿Este resistor está en serie con este? Bueno, si se fijan, de este lado
en este terminal, no comparten terminales, obviamente, ¿no? En este terminal pasa por la fuente y por al de 2 ohm. Entonces la corriente que sale por 4 ohm, sí o sí tiene que entrar al de 2 ohm. No hay posibilidad. No hay una derivación de corriente. Entonces tiene que estar en serie. Y a su vez, si pensamos que existe un resistor equivalente que une 3 ohm y 1 ohm, tenemos 3 elementos en serie. 2 ohm, elemento equivalente a 3 ohm y 1 ohm, y el resistor de 4 ohm. Finalmente es un circuito serie. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Para asociar resistores, vamos de lo más pequeño a lo más grande. Así siempre asociamos. Lo más pequeño sería esta combinación en paralelo. Y después combinamos con los elementos que están en serie. 2 ohm y 4 ohm. Otro truco que lo voy a enseñar ahora. Para calcular elementos, uno puede siempre recurrir a calculadora, pero es malo saber cómo hacerlo sin calculadora. Miren, cuando tenemos dos elementos que son uno múltiplo del otro, en este caso 3 es 3 por 1 ohm, lo que sucede es que podemos resolver un paralelo de manera mental, digamos. Cuando ustedes tienen n resistores en paralelo de igual valor, el resultado es el valor dividido en n. Hagamos la cuentita, miren. La cuenta la hago para n dividido 2, ustedes después le queda de tarea, ¿no? Pero si ustedes dicen que el resistor equivalente de R por R dividido saco factor común abajo R, y me queda R por R dividido R por 2, ¿está bien? Se tachan las R y me queda R dividido 2. Esto vale para cualquier combinación en paralelo cuyos valores son todos iguales. Si ustedes tienen nuevamente n resistores iguales en paralelo, el resultado es R dividido n. ¿Por qué le digo que sirve para resolver esto? Porque 3 ohm y 1 ohm no están en paralelo, obviamente. Digo, están en paralelo, pero no tienen el mismo valor, perdón. Pero 1 ohm es igual a 3 elementos de 3 ohm en paralelo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que ahí no tienen dos elementos en paralelo, sino que tienen 4 elementos en paralelo de mismo valor nominal de 3 ohm. El resultado es 3 cuartos de ohm. Ese es el resultado del paralelo. Nuevamente, lo repito, para que quede claro. Este resistor de 1 ohm es igual a tener, mira, lo voy a hacer acá. Ahí está. A tener 3 resistores en paralelo, esto lo saco, ¿no? Se va. Esto lo reemplazo por 3 resistores en paralelo de 3 ohm. Que, como expliqué anteriormente, 3 dividido 3 me da 1 ohm. Entonces, si tengo 4 elementos de 3 ohm en paralelo, el resultado es 3 cuartos de ohm. Es un truquito sencillo, pero viene bien como para saber reglas. Esto les permite a ustedes verificar los resultados que después se hagan con la calculadora. Les permite también poder ver que, cómo resolver algo de manera un poco más rápida y tener una visualización mejor. ¿Bien? Entonces lo que tienen que hacer es obtener un resistor equivalente. Vamos a hacer la resolución. 2 ohm más 4 ohm más 3 cuartos ohm. El resultado del resistor equivalente es 6.75 ohm. Calculan la corriente. Y con la corriente pueden calcular la potencia. Eso era lo que requería el ejercicio. La potencia en R2 y en 4 ohm. ¿Cómo se calcula la potencia? La potencia, se lo explicó Diego, es I al cuadrado por R. Hay distintas formas, ¿no? Porque como I por R es igual a B, usted puede ir reemplazando y obtener distintas expresiones dependiendo de cuál es el dato. En este caso, como tenemos el dato de la corriente, que la calculé aquí, lo que me conviene es usar I al cuadrado por R y calculo entonces la potencia en el 2 ohm y 4 ohm.
Después tengo los resistores de 3 ohm y 1 ohm en paralelo. Como están en paralelo y aparece una corriente que entra, aplico el divisor de corriente. Entonces directamente calculo la corriente en cada elemento con la ecuación del divisor de corriente. Ahí está. Es la corriente que entra, que es 2.66, bueno, 67 y lo redondeé, multiplicado por el factor de división del divisor de corriente. Eso al cuadrado por 3, esto es 1, perdón. Esta corriente que pasa por el resistor de 3 ohm por 3 ohm me da 1.73 watts. Esta que es la corriente que pasa por el resistor al cuadrado por 1 ohm me da 4.01 watts. Y con eso obtengo entonces la potencia en cada elemento. Cosa importante, ¿cómo verificamos estos ejercicios? Bueno, yo eso no lo fui hablando en las distintas ejercicios, pero siempre fíjense que si tiene un divisor de corriente, un divisor de tensión, la tensión que calcula, la corriente que calcula, obviamente tiene que ser menor a la corriente de la fuente o la tensión de la fuente. Básico, pero nunca hay que visitar. Si tienen dos elementos, dos resistores en paralelo, el resultado siempre tiene que ser menor al menor de ellos. Si tienen dos elementos en serie, la suma obviamente tiene que... Bueno, eso es muy sencillo, no hace falta mucho verificarlo. ¿Cómo puedo verificar haber calculado bien las potencias? Miren, un truco muy sencillo. Sumamos todas las potencias. Si yo sumo todas las potencias, obtengo una potencia total. Esta potencia total, alguien entrega. Y la que lo entrega es la fuente. La fuente está entregando esa potencia. No hay otra forma. Entonces, puedo calcular la potencia que entrega la fuente. Y la potencia que entrega la fuente está dada por la tensión multiplicada por la corriente. Lo que tenemos aquí abajo. Entonces, sumo todas las potencias y calculo la potencia de la fuente. Fíjense que me da igual, salvo un error numérico de redondeo, y finalmente estoy verificando que el resultado es correcto. Bueno, este era el último ejercicio que tenía preparado, entonces le dejo a ustedes las preguntas, y si no hay preguntas, lo dejo a Diego. Bueno, no hay pregunta. Entonces, Diego, ¿anda por ahí? Bueno, parece que no, Marcos. Listo, te dejo. Ahora voy a subir esta presentación, la corrijo y la subo al campus, así la tienen disponible. Estos ejercicios de ejemplo, ¿eh? Dale. Luego, me quedo